En esta tarde continuamos nuestro tema y estamos en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, que nos dice de la siguiente manera, verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. De manera que aquí nos está hablando la escritura y nuestro tema es ética ministerial. Ética ministerial. Recuerde que también nos dice la escritura ya en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a recordar porque es en el capítulo 4 del libro de los Efesios donde el Señor, ¿verdad? El Señor nos habla y nos dice que el apóstol Pablo nos enseña que es el Señor Jesús el que constituyó un ministerio. Está en Efesios capítulo 4, nos dice de la siguiente manera, y él mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces dice, ¿para qué no? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la administración del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces realmente lo que nos dice aquí en estos tres versos es que primero aprendemos que el Señor Jesucristo fue el que constituyó estos 5 ministerios. Nótese que estos 5 ministerios son varones, son hombres, allí no hay mujeres, y él mismo constituyó a unos, son hombres, apóstoles, a otros también son hombres, profetas, a otros también son hombres, evangelistas, a otros también son hombres, pastores, y a otros, y maestros, no dice maestras, de manera que no dice maestras, ni dice pastoras, nada de esto, de manera que estos son varones. Esto fue lo que constituyó el Señor Jesucristo. Usted quiere discutir conmigo, no lo hará conmigo, lo hará con la Escritura, lo hará con el apóstol Pablo, lo hará con el Señor, lo hará con Dios. Porque aquí nos dice, porque cuando uno habla de esto, entonces inmediatamente dices que ellos son machistas y que no aceptan las mujeres, que esto, que lo otro. No, eso no soy yo, ni siquiera es William Branham, ni tampoco es el apóstol Pablo, es el Señor Jesucristo el que lo constituyó. Él no tuvo ahí en cuenta mujeres para dejarlas para que hagan esta obra. O sea, ¿quién es el que perfecciona a los santos? Son hombres. Es este ministerio, son 5 ministerios. Esos 5 ministerios son ministerios diferentes. El apóstol es diferente a los profetas, y el profeta es diferente al evangelista, y el evangelista es diferente al pastor, y el pastor es diferente al maestro, y el maestro es diferente al apóstol, y así sucesivamente. Porque a William Branham nos enseñó, el profeta de Dios, que no mezcle los ministerios, no se pueden mezclar los ministerios. O sea que un hombre o es apóstol o es evangelista, apóstol o es evangelista, o es pastor o es maestro, etc. No se pueden mezclar estos ministerios, ¿verdad? Lo que más se oye en la iglesia hoy es pastor. Esto pues en las iglesias protestantes, en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Todos quieren pastor, todos quieren estudiar para pastor, tienen el título de pastor, tienen allí todos pastores. ¿Por qué pastores? ¿Por qué todos quieren ser pastores? ¿Por qué entonces no están estos otros ministerios, verdad? Eso los protestantes, porque ya vemos que, por ejemplo, la iglesia católica no tiene estos 5 ministerios. Ellos cambiaron este ministerio, ya no son estos ministerios, sino que ya es papa, que no aparece en la iglesia, que no aparece. Hay otros oficios que ellos tienen allí que no aparecen en la escritura, que no aparecen en la Biblia, que no aparecen en la palabra. En la palabra aparecen estos, porque también en el capítulo 12 de 1 Corintios también aparece, y bueno, y muchas otras escrituras donde nos habla de pastores, nos habla de apóstoles, nos habla de profetas, nos habla de evangelistas, nos habla de maestros. Entonces aprendemos, mire todo lo que aprendemos en este versículo. En primer lugar, que el Señor Jesucristo fue el que constituyó, Él fue el que dejó, Él sí, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es, dice la escritura, la cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia, oiga bien, como cabeza de la iglesia, como el que es sobre todos y en todo, el Señor Jesucristo, como quien es el Dios sobre todo y en todos. Este Dios, el Señor Jesucristo fue el que dejó estos 5 ministerios, Efesios 4:11, para perfeccionar a los santos. Él no puso mujeres allí, ni puso damas dorcas, ni puso monjas, ni puso damas grises, ni puso papas, ni puso cardenales, nada de eso. Él dejó este ministerio, ¿verdad? Ahora encontramos a muchos
a muchos pastores, sí señor, a muchos y obispos, sí señor, encontramos líderes en las iglesias, ¿no? Pero este es el ministerio, la iglesia de Dios, como mencionamos ayer, las 5 identificaciones que identifican a la verdadera iglesia de Dios, porque Dios sí tiene una iglesia. Esa iglesia tiene que tener este ministerio. La iglesia verdadera de Dios tiene que tener este ministerio. Todas las iglesias tienen pastores, y ahora también se habla de apóstol, pero la palabra apóstol la han colocado como de jerarquía. Para empezar, esto no es un orden jerárquico, es decir, que el apóstol no es mayor que el pastor, ni el pastor es mayor que el maestro, ni el maestro no. Este es un ministerio, es un solo ministerio, pero la diferencia es en los oficios, en lo que hacen, pero aquí no es uno más grande que otro, ni es el mandamás, ni es el que, es el problema hasta los discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos quisieron saber cuál era el mayor, y cuál es el mayor entre todos, cuál es el líder, ahora quién va a quedar de líder, quién es el mayor aún entre los discípulos, porque ese es el problema del hombre, ese es el problema del hombre. Y entonces le digo, no, el más pequeño de ustedes es el mayor, oiga bien, el más pequeño, el que usted cree más pequeño, ese es el mayor entre ustedes. Pero ahora entonces el que se llama apóstol es porque es el líder de la iglesia, el líder de la denominación, porque es el más grande, porque es el mejor predicador, porque es el que más sabe, porque es el más tremendo. Entonces el que fundó la iglesia, es el que se llama apóstol. No, apóstol es un oficio, y según, ¿verdad? La palabra, según las escrituras, la palabra apóstol significa misionero. Por eso allá en la escritura dice que él primeramente apóstoles, claro, porque los apóstoles son misioneros, los primeros que llegan a un lugar, ¿verdad? A abrir brecha, los primeros que llegan a un lugar a predicar se llama apóstol, que significa misionero. Pero nosotros damos cuenta que estos apóstoles, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegando a un lugar, pero dice que en cada lugar eran puestos pastores para que cuidaran de esa iglesia, de esa gente, digámoslo así, que aceptó el evangelio, que fue bautizada, y ahora entonces el pastor es el que se queda allí, con esa iglesia para alimentarla, para cuidarla, porque como dice el mismo Señor, ¿verdad? Que a estos pastores, estos obispos, Él los ha colocado para cuidar la grey de Dios, y a ellos es que les da, ¿verdad? Les da unas instrucciones a estos pastores, porque el pastor realmente es un pastor local, es un pastor allí en la iglesia, el apóstol es un misionero. Un apóstol sí se puede mover por la nación y se puede mover a otros países, se puede mover a ultramar, porque él es un misionero, ese es un apóstol. Pero un pastor es un hombre, también son llamados ancianos en la iglesia, porque es el pastor allí el que se queda al frente, se queda al cuidado de esta iglesia. Y entonces ahí en esa iglesia, el ministerio que se necesita allí en esa iglesia para llevar a perfección a esa gente que ha aceptado el evangelio, que ha aceptado la palabra. Entonces ahora el pastor, como dijo el profeta, es una persona muy especial, y la escritura, en este estudio vamos a ver, ¿verdad?, lo que es un pastor, lo que realmente es un pastor y cómo es llamado. Entonces dice el apóstol Pablo que este ministerio, estos 5 ministerios, nunca se vaya a olvidar de esto, que es colocado para perfeccionar a los santos. O sea, ¿quién es el que lleva a perfección a los santos? Aquí nos dice que es esos 5 ministerios. O sea, que un pastor solo no lleva a perfección a los santos. Un pastor solo no lleva a perfección a los santos. Un pastor es solamente uno de cinco que Dios dejó para hacer esa obra de perfección. Ahora, estos 5 ministerios no están en un solo hombre, porque también hay ocasiones en que un solo hombre entonces es pastor, es evangelista, es maestro, es apóstol y es de todo, pues. No, señor, estos ministerios no están en un solo hombre. Estos son 5 hombres, oiga bien, son hombres que tienen este ministerio. Y estos 5 ministerios en la iglesia son los que la llevan a la perfección. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos sabemos que el cuerpo de Cristo es su iglesia, como dice la Escritura. Y este ministerio es el que lleva a perfección a esa iglesia, es el que edifica, el que construye esa iglesia, ese cuerpo de Dios, ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso el pastor en la iglesia local, el pastor es el líder, el pastor es la cabeza de esa iglesia, porque él es, ¿verdad?, el responsable, digámoslo así, de dar el alimento. De hecho, pastor, la palabra pastor,
significa alimentador, es el que alimenta a esas ovejas, ¿verdad? Alegóricamente llamadas el pueblo de Dios, los hijos de Dios, esos creyentes son llamados ovejas, y el pastor entonces es el que las alimenta. De manera que el verso 12 dice, el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que este ministerio, estos 5 ministerios son los que encargados de llevarnos a la unidad de la fe, o sea, a la unidad de que todos creamos lo mismo, que todos creamos igual, a esa fe de los profetas, a esa fe de los apóstoles, a esa fe de Cristo, como nos dice Apocalipsis, ¿verdad? La fe de Jesucristo, o sea que a la unidad de la fe, que podamos tener la misma fe que tuvo Jesucristo, la misma fe que tuvieron los profetas de esta Biblia, la fe que tuvieron los apóstoles de esta Biblia, que realmente empieza esa fe, con esa fe en la palabra. Abraham tuvo esa fe, ¿verdad? Abraham creyó, aún contra esperanza, dice la Escritura. Abraham creyó, y él creyó porque Dios se lo dijo. Era una cosa que para todo era imposible, él mismo se rió, Sara también se rió, ¿verdad? Cuando recibieron a Dios, pero creyó Abraham, creyó contra esperanza, él creyó lo que Dios le había dicho. Noé, ¿verdad? Le creyó a Dios lo que Dios le dijo. También eso era una cosa bien difícil, y aunque era imposible en ese día, ¿verdad? El mensaje que había recibido de Dios que iba a llover cuando nunca había llovido sobre la tierra, pero Noé creyó a la palabra de Dios, y realmente la fe de los santos, a la fe que lleva este ministerio es a la fe a creerle a Dios, ni siquiera entender a Dios, ni siquiera entender las cosas, sino creerle, ni siquiera razonar. Noé no razonó la palabra, Moisés no razonó la palabra de Dios, Abraham no razonó la palabra de Dios, porque esta fe no admite razonamiento, no admite peros, no admite nada absolutamente, sino, oiga bien, que cree lo que Dios le dijo, cree lo que Dios habló, y solamente lo cree y lo espera. Esa es esa fe, de manera que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque todavía no hay una unidad de fe, todavía no hay esa unidad de la fe de creer en la Biblia, creer en la palabra, creer a los profetas, creer a los apóstoles, ¿verdad? No le creen a Pablo, no le creen a Pedro, dicen que creen en la Escritura, que creen en la Biblia, pero cuando leen algo del apóstol Pablo, eso no lo creen, porque eso no cuadra con la doctrina de su iglesia, o con el líder que fundó la iglesia, o con la junta de la iglesia. Y el apóstol Pedro enseñó, y eso sí no lo creen, le creen otras cosas a Pedro y enseñan otras cosas de Pedro, pero hay cosas que no le creen. Usted me dirá, ¿cómo así? Denme un ejemplo. Pues ¿cómo le parece que el apóstol Pedro enseñó el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? Y muchos que dicen creer a la Biblia y creer a Pedro, no bautizan, no enseñan el bautismo ni bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Lo mismo dicen que creen en el apóstol Pablo, le creen al apóstol Pablo, pero no le creen muchas cosas del apóstol Pablo. Pues esto que estamos leyendo es una enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñó también que la mujer no tiene ministerio, y usted tiene pastoras. ¿A dónde dice la Biblia de pastoras? ¿A dónde dice la Biblia de mujeres evangelistas? ¿A dónde dice? Dios dice que dice la Escritura que la mujer, ¿verdad? Enseñe, y la mujer enseñe en silencio, dice la Escritura, porque aún el apóstol Pablo dijo que en la congregación callen, y aún dijo que si quieren preguntar algo, pregunten en sus casas a sus maridos. Yo sé que usted le han dicho, y que usted dice que eso era allá en la iglesia de los Corintios. ¿Cómo le parece que no solamente allá en 1 Corintios 14 está, sino también 1 Timoteo capítulo 2, y en 1 Timoteo capítulo 2 está en Éfeso? Y también existe la Escritura que el Señor, que el apóstol Pablo dijo lo que he enseñado aquí y en todas las iglesias de los santos, ¿verdad? Entonces, ese argumento de que eso era ya que la iglesia de los Corintios, que eran unas desordenadas y que hablaban muchos, que eran muy chismosas y que esto, y entonces el apóstol Pablo tuvo que decir esto y que quedó ahí escrito. No señor, ese es un argumento de allá del seminario, del Instituto Bíblico Pentecostal o de cualquier iglesia trinitaria, pero eso no es Biblia. El apóstol Pablo enseñó, no existen mujeres ministras, no existen mujeres pastoras, no existen mujeres evangelistas, absolutamente. Dios dice que la mujer puede predicar así en la calle, hablar del evangelio, claro que sí, todos, ¿verdad? Predicando el evangelio, pero en la calle. Pero estamos hablando en la congregación, estamos hablando en la iglesia, estamos hablando en el púlpito. El púlpito Antiguo Testamento y Nuevo Testamento solamente era para los varones, solamente era para el varón. Usted me llamará machista, no me estará llamando machista a mí, estará llamando machista al apóstol Pablo, y estará llamando machista a Dios, porque el apóstol Pablo enseñó todo lo que
Dios, el Señor Jesucristo le dio, por lo menos eso dice él, todo lo que recibí del Señor, eso es lo que os he enseñado, y que él fue apóstol llamado no por hombre ni de hombre, sino por Jesucristo, de manera que Jesucristo fue el que lo llamó, el que lo envió, y todo lo que enseñó el apóstol Pablo es enseñanza del Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro, porque hay algunos que dan el argumento y dicen, hermanos, que Mateo 28 habló del Señor Jesús, y que acá en Hechos 2:38 habló Pedro, y yo me quedo es con Jesús, yo me quedo con lo que dijo Jesús, porque a mí Pedro, pues entonces, hermano, tenemos que quitar una cantidad de enseñanzas del apóstol Pedro, mejor dicho, todo lo que dijo el apóstol Pablo tenemos que quitarlo si aceptamos ese argumento. Y tendremos que quitar la escritura donde dice que esta Biblia es escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que quitar eso entonces, porque entonces si Pedro fue que enseñó una cosa y no la inspiró el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que todo lo que está aquí escrito lo inspiró el Espíritu Santo, de manera que las enseñanzas de Pablo, de Pedro, todos son inspiradas por Dios, son dadas por Dios. No podemos, oiga bien, esa es nuestra predicación, nuestra lucha. ¿Cómo cambiamos las enseñanzas de Pedro, las enseñanzas de Pablo? ¿Por qué las cambiamos? ¿Por qué hemos cambiado el orden establecido por Dios? Oiga bien, él dejó estos 5 ministerios. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga bien, esto no lo dan las mujeres. Algunas dicen las mujeres llenas del Espíritu Santo. Yo creo en la mujer llena del Espíritu Santo, en la mujer salva, en la mujer, oiga bien, santa. Yo creo en eso, santas mujeres de Dios, ¿verdad? Que ayudaban a los apóstoles, dice la Escritura. Mujeres prominentes en la Biblia, muchas mujeres prominentes en la Biblia, pero ninguna fueron ministras, ninguna fueron predicadoras, ninguna de ellas fueron predicadoras, absolutamente. Usted dice que ellas fueron las primeras testigos de la resurrección. Sí, Señor, y el Señor les dijo, vaya y díganles, pero ¿a quién? A los apóstoles. Y ellas hicieron lo que el Señor les dijo, se fueron, los que el ángel les dijo, se fueron allá donde Pedro y Pablo y les dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado. Ellas no salieron ni a enseñar, como le dije a un pastor pentecostal, le dije, entonces defíname, ¿la mujer tiene ministerio o no? Me dijo que no, que sí, perdón, me dijo que sí tiene ministerio, que es una mujer, que la Escritura dice que ya en el Evangelio no hay mujer, ni hay hombre, sí, porque así dice, ¿no? Que no hay griego, no hay excita, no hay... Bueno, sí, está tremendo eso, pero está hablando de salvación, maestro pentecostal, está hablando es de salvación, porque en la salvación sí no hay, ¿verdad? Esclavo, ni libre, griego, ni excita, ni mujer, ni varón, ni hembra, todos, porque la salvación es gratuita, la salvación es por gracia. Todos, ¿verdad? Y aún el Espíritu Santo para hombres y mujeres. El Espíritu Santo para hombres y mujeres, la promesa para todos, y sean de donde sean. Pero estamos hablando de ministerio, ética ministerial, estamos hablando de ministerio. No hay ministerio para la mujer, no tiene ministerio en la Biblia la mujer. Le es de dar ministerio a la mujer, ella tiene un lugar y muy prominente y de honor, de alto honor en la iglesia y en la casa, allá en la familia, pero no en la iglesia. No tiene, como dijo el profeta, no tiene la mujer, oiga bien, ministerio, no tiene púlpito. El púlpito es para el varón, eso lo dice el Señor Jesucristo. Si no tenemos que arrancar esta hoja, vaya arrancándola. Si usted no cree esto, vaya arrancando la Biblia, allí en Efesios capítulo 4, vaya arrancándola, porque si usted no cree esto, que el Señor Jesucristo dejó este ministerio, varones todos, para hacer esta obra, aún dice que para llevarnos, oiga bien, para llevarnos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el que nos lleva a este conocimiento del Hijo de Dios? Estos 5 ministerios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el que lleva al creyente? ¿Quién es el que lleva a la iglesia a que lleguen a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Son esos 5 ministerios. Aquí no hay otros, ni aquí no hay otras. Aquí no hay hombres, se han inventado tantos cargos y tantas cosas, que presbítero del Estado, que presidente de la iglesia, que vicepresidente, que el consistorio, que damas dorcas, que tantas cosas que se han inventado, que monjas, que cardenales, que tantas cosas que se han inventado hoy en la iglesia, que no están en la Biblia, no están en la palabra. En la palabra están estos 5 ministerios. Dice, aún el verso 14 nos sigue explicando para qué son estos 5 ministerios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
¿Quién hace esto? Estos 5 ministerios. Oiga bien, por eso es que si no tenemos estos 5 ministerios, por eso es que somos como niños fluctuantes, ¿verdad? Que cualquier cuento, cualquier enseñanza, cualquier doctrina, por ahí sale uno que tuvo un sueño, sale el otro que Dios le habló al oído con alguna tontera, con alguna cosa, que vio una ola de fuego, que vio una luz, que hizo esto, y entonces allá se van, son fluctuantes, ¿ya? Llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, se inventan doctrinas ahí contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra, enseñan doctrinas contrarias a la palabra. Por ejemplo, esta doctrina de que la mujer puede predicar y que la mujer pastora es una doctrina contraria a la palabra. Doctrinas, ¿verdad?, que se inventan, que son contrarias a las enseñanzas de Pablo, de Pedro. Usted tiene que revisar eso y mirar esto. Por eso este programa es la Biblia usted y su iglesia, ¿verdad? Porque ya, porque oyó una voz, y que porque sintió un escalofrío, que porque vio una luz, que porque hay una sombra, porque hay tantas cosas, entonces ya se inventan doctrinas contra enseñanzas de Pablo, como el que se me da por ahí que ya no hay Santa Cena, es una doctrina contraria a las enseñanzas del apóstol Pablo, contraria a la enseñanza del Señor Jesús, contraria a la enseñanza del profeta de Dios William Marion Branham, porque él aún antes de partir tuvo Santa Cena y enseñó la Santa Cena. Oiga bien, de manera que esa es son doctrinas contrarias a las enseñanzas de la Biblia, a las enseñanzas del Señor, a las enseñanzas de los apóstoles, a las enseñanzas del profeta de Dios. Cuando cambian, ¿verdad?, las enseñanzas de la Biblia, cuando cambian las enseñanzas del mensaje, esas son doctrinas, y la gente se deja llevados por doquiera de todo viento, por todo viento de doctrina. Oiga bien, todo viento de doctrina, tienen sus propias doctrinas, su propia enseñanza. Oiga bien, como que dice por ahí que ya la cena no es con pan, que no es con vino, sino que es con carne asada, con cordero asado y que no sé qué. Hermano, cosas contrarias al Señor, a la enseñanza del Señor Jesús, contrarias a las enseñanzas del apóstol Pablo, contrarias a las enseñanzas de William Branham. Hombres que se quieren saber más que estos santos apóstoles, que alguien saber más que el Señor, quieren saber más que el profeta de Dios que vino para este tiempo. Entonces todas esas cosas contrarias a la Biblia, ¿verdad? Pero Dios envió, dejó, constituyó, dice aquí, precisamente este ministerio para que no se dejen engañar, para que no se dejen llevar por doquier cuento, por cualquier viento de doctrina, por cualquier tontera contraria a la palabra. Dice que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque son astutos, ¿verdad? Usan a un extracto del profeta, y usan a una Biblia, y usan a una escrituras para tratar de demostrarse que tienen razón, para engañar, y emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es un error? Es todo aquello que sea contrario a esta Biblia, a esta palabra. Oiga bien, sino que dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Este ministerio es el que nos hace realmente crecer, el que nos nutre realmente en esta palabra, el que nos alimenta, es este ministerio. Debemos alimentar por este ministerio, debemos alimentarnos por estos ministerios que Dios dejó, que Dios constituyó, porque vamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es que es? Porque, bueno, de estos ministerios que rescatamos, que hay muchos que llaman apóstoles, vamos a ver, porque también la Biblia dice de falsos apóstoles, falsos profetas, también nos dice, y nos dice de falsos cristos, que son falsos ungidos, también nos dice de falsos pastores. Oiga bien, dice que aún la escritura dice que ellos predican libertad cuando ellos mismos son esclavos, pero predican libertad y ellos mismos son esclavos. Suben a los púlpitos y predican santidad, pero ellos llevan una vida inmunda, una vida sucia, una vida de pecado. Usted sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos predican libertad, muy bonito, y hacen llevar a la gente, hacen quitar a la gente, pero ellos mismos son esclavos del pecado, ellos mismos son esclavos de su propia carnalidad, de su propia sensualidad, ¿verdad? Vamos a estudiar eso, ética ministerial, y nos vamos a dar cuenta nosotros que pastor no es cualquiera. Para empezar, como lo estábamos estudiando la vez pasada, hablando de Efesios capítulo 1, ¿verdad?, donde Dios nos habla de los escogimientos que fue antes de la fundación del mundo, de la predestinación que fue antes de la fundación del mundo. Quiero decirle que este ministerio, estos 5 ministerios que están aquí, estos son preordenados, ¿verdad?
predestinados para este ministerio desde antes de la fundación del mundo, lo que significa que un pastor no se hace pastor aquí, un pastor nace pastor, un profeta nace profeta, un apóstol nace apóstol, no es que se hace, pues se hace en la escuela, se hace en la universidad, se hace, estudia para eso, se aprende la Biblia, aprende las cosas, y entonces ya por eso es un gran elocuente orador, predicador, y entonces ya por eso ya entonces es pastor. No señor, eso es contrario a la Biblia. Un pastor nace pastor, un profeta nace profeta. Recuerden que a Jeremías el Señor le dijo, ¿verdad? Antes de que nacieses, yo te había dado por profeta a las naciones, antes de que nacieses. Hay una preexistencia, hay una vida, ¿verdad? Antes de que viniéramos a este cuerpo, hay una vida antes del nacimiento. Nosotros somos seres eternos, estuvimos en Dios antes de la fundación del mundo. Este ministerio viene predestinado por Dios, viene preordinado, por decirlo de alguna manera, preordenado, o sea, ya viene ordenado por Dios antes de la fundación del mundo, desde que nace. Y si ya viene preordenado, ese que nace allí, desde que nace, ya viene para ser un pastor, y como viene para ser un pastor, porque Dios es el que lo ha ordenado, entonces Él va a reunir todos los requisitos que Dios demanda, todos los requisitos que Dios demanda. Por ejemplo, ¿sabía usted, verdad? Usted habla de requisitos, sí señor, la Biblia nos habla de requisitos, Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de requisitos, así como nosotros encontramos, ¿verdad? Ahí en la Escritura donde nosotros hemos tomado, cuando la Escritura nos habla, ya en Levíticos desde el capítulo 20, el capítulo 22, capítulo 23 del libro de Levíticos, usted va a encontrar que nos habla de esos requisitos bíblicos para este ministerio, requisitos para el sacerdote. Vamos a estudiar esto y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que el pastor no es cualquiera, y que el pastor es alguien muy especial, y que este ministerio es muy especial, ¿verdad? Y que va a reunir los requisitos. Es la Biblia, es la palabra. Vamos a creerle a la Biblia, vamos a creerle a la palabra. Ya dijimos que si alguno anhela obispado, muy bueno, buena obra desea, muy bueno, muy tremenda, pero el verso 2 nos dice, ¿verdad? Usted lee el Levítico 21, que al sacerdote, al ministro le era, oiga bien, demandado que aún se hubiese casado con una esposa que fuera virgen, de manera que eso no ha cambiado, porque esto también aquí está en el capítulo 3 y también está en el capítulo 1 de Tito 1:5 y 1 Timoteo capítulo 3:1 nos habla también de lo mismo, porque eso es Antiguo Testamento, no, eso es también Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es sombra y aquí está el positivo, de manera que vamos a estudiar cada una de estas cosas y muchas otras más donde la Escritura nos habla de qué es un pastor y para qué es un pastor y cómo es que es llamado un pastor, cómo es que es llamado el ministerio y cómo es el orden, porque ahora ahí cualquiera se pone pastor, cualquiera se llama pastor, y entonces por eso es que tenemos tantos problemas hoy. Muchísimas gracias por su atención, que el Señor